Amigas y amigos, les damos la bienvenida nuevamente a Derecho en Corto. Hoy contamos con la participación destacada del doctor en Derecho Santiago Nieto y el maestro en Derecho Julio César Bonilla, quienes ya nos acompañaron anteriormente con relación al tema de elecciones presidenciales. Hoy tocaremos el tema en sí de los dos debates en las elecciones presidenciales del 2018. Acompáñenos, por favor. Entrando en materia, doctor Santiago, bueno, el primer debate fue del 22 de abril del presente año y se tocó el tema básico de política y gobierno. Abarcó 3 rubros, si no mal recuerdo. Uno fue seguridad pública y violencia, el otro fue combate a la corrupción e impunidad, y el tercero fue democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, bueno, la sede fue en el Palacio de Minería de nuestra UNAM, un inmueble de nuestra UNAM. Me gustaría entrar un poquito en un análisis con relación al primer debate, ¿no? Bueno, yo creo que eran los problemas centrales del país los que se plantearon en el primer debate. O sea, por un lado el tema de la violencia, la inseguridad, y por otro lado el tema del combate a la corrupción. Lo que vimos fueron una serie de exposiciones de cada candidato respecto a cuáles podrían ser los mecanismos para resolver los problemas planteados. En primer lugar, habría que decir, digamos, me gustaría ir yendo como candidato por candidato. Margarita Zavala se enfocó a los temas de las mujeres, de los grupos vulnerables. Sin embargo, cuando recibió la pregunta en torno al colectivo lésbico gay, su respuesta fue una respuesta pues no satisfactoria para los estándares democráticos que exigen una pluralidad, respeto a la diversidad, etc. Segundo, el Bronco ganó adeptos a partir de propuestas que son absolutamente inconstitucionales, inconvencionales, francamente ridículas, imposibles de implementar en un Estado democrático, pero un sector de la población le pareció chistoso este asunto de mochar las manos como mecanismo para combatir la corrupción. Creo que habla de la asepsia política del Bronco, de la imposibilidad de generar ideas de trascendencia política y buscando una respuesta fácil para tener mayor presencia, pero bueno, digamos, si ese fue el objetivo, lo cumplió. Bueno, lo cumplió en el nivel del Bronco, que en realidad pues implicó que 2 puntos porcentuales hubiera 3, y pues básicamente. En el caso de José Antonio Meade, que es el candidato que está en tercer lugar en las encuestas, creo que se enfrentó a un problema central, y el problema central tiene que ver con Odebrecht y tiene que ver con la corrupción en el Estado mexicano. El punto central y el tema de la falta de credibilidad de Meade tiene que ver con que no hay una posición fuerte de cómo combatir la corrupción de este sexenio en el cual él fue secretario de Estado. Y en el cual está en casos de corrupción, con la Casa Blanca por ejemplo, o el caso de Odebrecht, donde están relacionados pues, personas muy cercanas al presidente de la República e inclusive el propio presidente de la República, que en este regreso del priismo al ejercicio gubernamental fue el que decidió que Meade fuera el candidato por encima del propio candidato puntero del PRI, que era Osorio Chong. Entonces, esta falta de deslinde respecto a la corrupción de este sexenio y las respuestas de generar un código penal único, que no vamos a poder resolver el tema del aborto en un código penal único, por ejemplo, por las posiciones tan encontradas que hay en el Estado mexicano respecto al tema, o este asunto de la Fiscalía General autónoma, cuando en realidad desde el gobierno pues, ha habido una obstaculización para que las fiscalías desarrollen su función de forma mucho más autónoma y mucho más efectiva. Creo que le restan credibilidad a José Antonio Meade. El caso de Ricardo Anaya fue el ganador del primer debate. Creo que tuvo una serie de propuestas pues, claras respecto a cómo poder desarrollar una práctica de combate a la corrupción, incluyendo el tema de la autonomía de la Fiscalía y el tema de generar una presión hacia los grupos delincuenciales a través del ejercicio de la inteligencia y la violencia. Sin embargo, a pesar de que gana el primer debate, esto es insuficiente
para poder atacar a Andrés Manuel López Obrador. La primera encuesta que se da una vez concluido el primer debate es que López Obrador había mantenido su porcentaje de votación en un 48%, una encuesta del periódico Reforma, contra de 26 a 30 que había subido Anaya, y mientras Mide en realidad quedaba abajo de los 20 puntos como está en este momento. Entonces, en ese contexto, Andrés Manuel López Obrador, sin ganar el debate, termina ganando en razón de que no se le afecta su banda de flotación y permanece en ese estándar de aceptación del voto. El siguiente punto, evidentemente, sería ya el segundo debate, y eso llevaría inclusive a que López Obrador subiera un poco en la preferencia electoral. Pero yo creo que en síntesis me quedaría con que el ejercicio fue un ejercicio positivo. Se vieron a los candidatos generando algunas propuestas. Creo que el formato fue mucho mejor al que hemos vivido en procesos electorales anteriores, que era mucho más acartonado, y el tema central es, pues se ven los posicionamientos, la clase política, la clase tecnocrática, pues discutiendo los temas centrales de nuestra república. Okay. Maestro Julio César, ¿a ti qué te pareció el debate? Desde tu óptica, sí. Pues, ¿qué nos puedes mencionar del primer debate? En realidad, me parece que el ejercicio democrático que representa un debate de estos alcances, sin duda es relevante en términos de nosotros como sociedad que percibimos sobre nuestros candidatos a la presidencia. También creo que nos hace falta y nos quedan a deber los candidatos a la presidencia al momento de desarrollar los mismos. Los debates tendrían que ser, sin duda, un espacio en el que las declaraciones ideológicas, las plataformas políticas, incluso la identidad con su activismo, el núcleo duro de su política fueran expuestos. Sin embargo, muchas veces, por lo menos en este par de ocasiones, se han evidenciado con ataques irrisorios, en donde no necesariamente profundizan en los temas centrales de este país y que desvanecen, en cierto sentido, un análisis mucho más serio de los asuntos que son planteados ahí. A mí me parece también que es importante que los formatos se hayan modificado. Como bien dice el doctor Santiago Nieto, esto permitió un dinamismo mayor, para no solamente conocer lo que ha hecho falta, pero sí también incluso la capacidad o las actitudes o aptitudes que tienen los propios candidatos al momento de conectar con su público. Yo tengo una convicción, insisto, partiendo de que si es necesario el ejercicio de los debates presidenciales y los debates en política, sin duda es un ejercicio democrático muy válido. El tema es que para mí no representan, en términos de aceptación o de negación a un candidato, que vayan a modificar las intenciones del voto, las encuestas. Me parto de un ejemplo, me parece que de facto puede resumir bien este hecho, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Okay. ¿No? En todos los casos, los analistas más serios del mundo decían que había ganado en todos los casos Hillary Clinton los debates a la presidencia. Sin embargo, el impacto ya al momento de emitir el voto o de las preferencias no fue modificado sustancialmente. Por eso creo que este tipo de debates con estos nuevos formatos, que sin duda facilitarán la comprensión desde la ciudadanía de lo que se quiere hacer políticamente, ayuda, pero simplemente sirven para afianzar convicciones, filias o fobias, simpatías o antipatías por un candidato o por una plataforma. Pero sin duda creo que ha sido un ejercicio diferente, novedoso, que también creo que se puede mejorar. Es correcto. Bueno, entrando un poquito en contexto con el segundo debate, se realizó en escasos días, el 20 de mayo de este año. En este debate el tema central fue México en el mundo y se abarcaron 3 rubros, a saber, comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, y el tercero, derechos de los migrantes. La sede fue en la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana.
Y bueno, aquí se da un nuevo paradigma del debate, en el sentido de que se hacen preguntas abiertas del sector del público, ¿no? que se encontraba en ese momento. Entonces, ¿qué me podrían decir, doctor, con relación a esta innovación, por así mencionarlo? No, yo creo que es muy importante la participación de la ciudadanía a través del formato que se quiera. Creo que esto es en el último debate habrá, a partir de redes sociales, la posibilidad de que se han tomado en cuenta alguna pregunta. Aquí 6 ciudadanas y ciudadanos dieron alguna pregunta específica previamente seleccionada a los candidatos. En esta ocasión ya solamente 4, ya Margarita Zavala ya no participó por su declinación unos días antes. ¿Qué encontramos? Yo creo que con el Bronco el mismo fenómeno, la misma tesitura. Ningún argumento serio, la referencia a su madre como su héroe, la denominó él, en realidad la palabra en femenino sería heroína. Bueno, pero nada sustantivo respecto a su forma de plantear los asuntos, aun cuando sube un poco en las preferencias con los siguientes encuestas que se realizan pasando inmediatamente el debate. El segundo punto es el relacionado nuevamente con José Antonio Meade. José Antonio Meade se enfrenta a una encrucijada en el debate. Yuridia Sierra y León Krause le preguntan si fue un acierto o un error haber invitado a Donald Trump durante la campaña electoral de Estados Unidos. Él evade la pregunta y cuando en realidad el hecho de haber invitado a Trump por parte de un gobierno, siendo un candidato, en vez de invitar a la candidata del partido que había apoyado a México durante varias décadas, me parece que genera en Estados Unidos la percepción de que puede ser presidente y lo ayuda a ganar. Esto creo que fue una falta de ejercicio de crítica por parte de José Antonio Meade, de no criticar a Enrique Peña Nieto, pero pese a ello, en otras respuestas está mucho más articulado y permite salir avante en el debate. Respecto a Ricardo Anaya, llega con una posición de favorito para el debate, pero no logra conciliar la percepción con la realidad, y a partir de un chiste que hace Andrés Manuel López Obrador, termina por definir el debate en una frase. Creo que López Obrador llega mejor preparado. Al primer debate llegó con una improvisación grande, pero al segundo debate llega preparado, da respuestas, y eso hace que permanezca en el ámbito, y si bien no fue el gran ganador del debate, lo cierto es que se mantiene en la posición. De hecho, el primer resultado de encuesta después del debate es que sube 0.2%, Meade sube 1.7, Anaya pierde los 4 puntos que había ganado, y el Bronco llega a subir 2.4, que es el que más sube, pero insisto en los términos de la proporción del Bronco. Creo que el debate le faltó idea, le faltó contenido, le faltó propuestas para poder enfrentar los problemas de la migración. Ok, muchísimas gracias. Maestro Julio Sí, César. pues para concluir con este tema, coincido en absolutamente todo lo que ha dicho el doctor. En efecto, este segundo debate permitió identificar incluso las personalidades con mayor cercanía de los candidatos a la presidencia de la República, con los perfiles y características que ya ha mencionado el doctor Santiago Nieto. Creo que sin duda es un ejercicio diferente, pero que hay ciertas actitudes, ¿no?, ciertos mensajes que no necesariamente tienen que ver con el fundamento de la política y la educación en un debate, que transforman lo que pudiera ser un debate serio, ¿no? Sin duda Andrés Manuel López Obrador llega como lo conocimos todas y todos en sus años de jefe de gobierno, en sus conferencias mañaneras, ¿no?, con este estilo que conecta sin duda con la gente, pero que no necesariamente tiene un contenido político y democrático en términos del debate como lo quisiéramos. Ricardo Anaya también, ¿no? Muchos decían que los debates estaban hechos un poco para el perfil e imagen de Ricardo Anaya, para su oratoria, pero ante una estrategia no necesariamente de oratoria ni de debate, Andrés Manuel lo saca de su lugar. José Antonio Meade me parece que fue, salvo el tema de Donald Trump, uno de los
que mejor posicionó sus ideas, pues conocedor de la materia al final de cuentas, de los temas centrales en el debate. Y bueno, el Bronco, yo con toda honestidad, igual que muchísima gente en el país, el Bronco no pasa del chiste y más allá de un invitado que no tendría que haber estado en esta competencia. Eso es en resumen. Ok, amigas y amigos, les agradecemos el favor de su atención, es un gusto que hayan estado con nosotros, les agradecemos mucho y nos despedimos de ustedes, hasta la próxima.